que hoy comenzamos con la unidad número 3. Que son los procesos de biotecnología. En la unidad número 2, chicos, hablamos muchísimo de lo que son los microorganismos, su crecimiento y su nutrición. Es decir, hablamos de todos los factores que tienen que son inherentes a el catalizador biológico que usamos en un proceso biotecnológico, que en este caso pues, son los microorganismos desde la biodiversidad hasta cómo se nutre. Y también vimos algunos parámetros de cálculo y mantener el crecimiento microbiano de manera óptima. Ahora, en esta tercera unidad, chicos, vamos a hablar más referente a lo que son ya los procesos biotecnológicos. Ya no nos vamos a meter en el ámbito biológico, sino ahora vamos a hablar un poquito de operaciones unitarias, vamos a hablar de cómo se administra un proceso biotecnológico y cómo se dan todas las condiciones para que ese microorganismo, para que ese catalizador biológico, pues nos dé el producto deseado. Bien, entonces, unidad 3, procesos de biotecnología. Aquí hay algo importante, chicos. En esta unidad 3 no se enfoca tanto exclusivamente a biotecnología microbiana, aunque pues la mayoría de los procesos están adaptados para trabajar con microorganismos. Sin embargo, en estos procesos de biotecnología se pueden también ampliar a biotecnología general, también en plantas y en animales si se necesitara. Pero pues son en general, aunque la mayoría pues sí están ubicados o diseñados para el trabajo con microorganismos. Porque si se acuerdan, la biotecnología microbiana junto con la vegetal pues son las más utilizadas a nivel productivo o industrial. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es hablar de los componentes de los procesos biotecnológicos. Estos componentes los vamos a ver desde el punto de vista industrial, es decir, en entornos cerrados perfectamente controlados. ¿Por qué? Pues porque ya es lo que nos interesa. Nos interesa cómo vamos a lograr que se obtenga un producto industrial. ¿Sí? Entonces, en estos procesos o en estos entornos industriales podemos decir que hay tres componentes de un proceso biotecnológico. El primer componente se basa en obtener el mejor ambiente para la función de un catalizador. ¿Por qué le puse ese? Entonces, el primer componente, chicos, se basa en obtener el mejor ambiente para que nuestro catalizador biológico, es decir, el microorganismo que yo voy a usar, me dé mi producto. ¿Sí? Es decir, este primer componente es propiamente el proceso biotecnológico, es la parte de desarrollo de las condiciones para que nuestro bicho se encuentre en la fase de crecimiento que nosotros necesitamos. Ahora, si se acuerdan, en la unidad pasada vimos todos los factores físico-químicos que necesita el microorganismo para justamente mantenerse en crecimiento. Entonces, esta primera etapa o primer componente del proceso se va a basar en esa parte. Esta parte es muy biológica. La idea es diseñar el proceso en torno al microorganismo que nos va a dar nuestro producto.
El segundo componente, pues se basa en obtener el mejor catalizador biológico, tanto para una función como para un proceso específico. Es decir, el segundo componente son los organismos, pero ojo, esta parte, este segundo componente, no se trabaja o todavía no lo vamos a enfocar a lo que es el proceso industrial productivo, sino a encontrar el bicho ideal para nuestro proceso. ¿En base a qué? Pues en base a buscarlo en la naturaleza, aclimatarlo, mejorar la cepa y tenerla lista para meterlo ahora sí a nuestro proceso biotecnológico. Entonces, el primer componente son los organismos de los cuales ya hablamos. Después, el proceso biotecnológico. Y por último, chicos, tenemos el tercer componente, que es ¿qué voy a hacer después? Esto es, yo encontré al bicho ideal, lo puse en un proceso con las condiciones perfectas para que el bicho trabaje, crezca y produzca, bueno, y se produzca el producto que yo necesito, válgase la expresión y la redundancia. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo el bicho, tengo todo lo necesario, el bicho trabaja y ahora sí, tengo una mezcla, una mezcla compleja con el sustrato, un montón de biomasa y mi producto o productos también secundarios. Y entonces ahí tengo toda la mezcla. Ahora, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué pasos sigue? ¿Qué necesito hacer para obtener mi producto? Por ejemplo, si yo quiero comercializar un yogurt, pues no voy a tomar la leche fermentada con los microorganismos y ponerla en un empaque y comercializarla así, no. Necesito separar el producto, purificar, ver que tenga la calidad adecuada, empacarlo en las condiciones correctas y ahora sí lanzarlo al mercado. Si yo me dedico o quiero producir antibiótico, pues no agarro el caldo de cultivo completo con todo el bicherío, el antibiótico y todo el montón de residuos de sustrato y demás, no agarro todo ese caldo y lo comercializo, ¿no? Ese caldo hay que separar la biomasa, separar el antibiótico, separar los productos secundarios, hacer pruebas de calidad, ver que efectivamente el producto, en este caso antibiótico, sea el correcto, identificar que sí sea el producto que yo quiero, ver su capacidad antibiótica en este caso, y obviamente separar, purificar, ver la calidad, empacarlo y ahora sí, comercializarlo. Entonces, si se fijan en un proceso biotecnológico, este tercer componente es bien importante. Se basa ya en el producto. Ya no nos preocupamos ni del bicho, ni de cómo voy a hacer que ese bicho esté feliz para trabajar. Ahora me voy a basar, o esta parte del componente biotecnológico o del proceso biotecnológico, se enfoca en el producto. Cómo obtener el producto en las condiciones idóneas para comercializarlo. Lo que quiera que conlleve todo eso. ¿Por qué? Porque va a haber productos biotecnológicos como el bioetanol, el biodiesel, que quizás a la hora de comercializar, pues puedan tener algún grado de impureza sin que nos represente un problema. Hay otros productos como los antibióticos, hormonas y demás, por ejemplo, productos de tipo farmacéutico, que necesitan un grado de pureza muy alto. La calidad con la que ese producto tiene que
comercializarse es muy alta. Entonces, mis procesos industriales también se van a basar en eso, en el grado de pureza que debe de tener el producto que yo quiero comercializar o que yo quiero obtener en biotecnología microbiana. Si es alimentario, lo mismo. Como está en contacto directo con el ser humano, la calidad de ese producto biotecnológico debe ser bastante alta. Y entonces, todos estos productos biotecnológicos necesitan tener cierta calidad y también necesitan tener cierta efectividad. Si yo produzco un bioetanol o biodiesel que no sirve bien para carburar, pues no es un buen producto. Si yo produzco un yogur o un queso que no tiene la consistencia, el sabor y la vida de anaquel correctas, tampoco es un buen producto. Si yo obtengo medicamentos, antibióticos, hormonas, esteroides, etcétera, que no son efectivos, que no sirven o no tienen esta función farmacéutica o terapéutica, entonces tampoco sirven. Por eso es bien importante este último componente, basado en el producto. Ahora, para obtener el mejor catalizador biológico, pues obviamente ya lo habíamos platicado. Los microorganismos, como ya sabemos, hay una gran biodiversidad. Es decir, hay un montonal de bichos en la naturaleza, pero muchísimos que podemos utilizar en un proceso biotecnológico. Ahora, la idea es ver cuál es el ideal, cuál es el que me sirve, que sea ahora sí que fácil de manejar, que tenga todas las características de las que ya platicamos en la unidad anterior y que obviamente pues yo pueda pasar a un nivel industrial. También eso ya lo habíamos visto. Los microorganismos chicos deben de tener un rápido crecimiento, deben de ser, debemos de poder conservarlos viables durante largos periodos de tiempo y debemos poder separarlos de los metabolitos que producen. Es decir, yo puedo, o más bien yo debo de poder separar el producto biotecnológico, el metabolito que yo quiero, del microorganismo. O incluso puedo utilizar algunas de las enzimas. Entonces, mucho más ventajoso y rentable. Okay. Ahora, cuando hablamos en este caso no me detengo mucho, chicos, porque ya hablamos un poco de los microorganismos. Ahora, el segundo componente, chicos, se conoce también como núcleo de la biología. Básicamente es el entorno industrial en el que las células o las enzimas van a producir, van a estar trabajando para darnos el producto que necesitamos. Para ello, generalmente se utiliza un bioreactor. El concepto bioreactor es un entorno cerrado, controlado, obviamente para nuestros catalizadores biológicos, y que estos hagan su chamba con la máxima eficiencia. Y entonces, a cualquier entorno cerrado y controlado en el que los bichos trabajen eficientemente, se le puede llamar bioreactor. Y puede haber de muchos tipos, de muchos tamaños, con muchas características diferentes. Y es lo que vamos a estar viendo en esta unidad más adelante. Ahora, también en este componente que se basa en el entorno industrial, pues obviamente va a haber o se basa o también toma en cuenta el diseño
de las instalaciones cerradas para controlar todos los parámetros físico-químicos de los que platicamos la unidad pasada. Temperatura, pH, potencial redox, presión hidrostática, etc. El tercer componente, chicos, que se basa o que es el producto, pues, y sobre todo la purificación y separación del producto, este tercer componente de todo el proceso biotecnológico es el área más desconocida y más compleja. Es decir, ¿cómo vamos a procesar ya sea la biomasa o la sustancia producida? Esta parte es la más, dentro de todo el proceso biotecnológico, es como que a la que se le da menos importancia o a la que se toma menos en cuenta, pero que es indispensable conocer para que tu proceso sea exitoso. Y entonces, la idea es, por un lado, separar las células, separar los microorganismos respecto del medio acuoso. Segundo, recuperar de manera eficiente el producto buscado. Después, purificarlo y pues un montón de pasos posteriores que vamos a estar viendo. Aquí hay una palabra clave muy importante para este tercer componente, chicos, que es eficiente. Para que un proceso biotecnológico microbiano sea exitoso, necesitamos que esta parte de recuperación sea muy eficiente. ¿Por qué? Porque todo el producto que yo recupere lo voy a traducir en dinero, en entradas para mi proceso, ¿sí? Aunque me dedique a la investigación, finalmente, si yo hago investigación, eso también me cuesta. Si yo trabajo en una universidad y tengo un proyecto de investigación, necesito dinero para llevar a cabo ese proceso de investigación. Y la forma de obtener ese dinero es demostrando que estoy obteniendo un producto útil, cualquiera que sea. Incluso la información es un producto útil. Y entonces, entre mejor sea ese producto, más fácil va a ser para mí demostrar la importancia del proyecto y por lo tanto va a ser mucho más fácil obtener financiamientos. Si mi proyecto de investigación pues es mediocre, es medianito y hace lo mismo que hacen todos, pues a lo mejor va a ser difícil que yo obtenga un financiamiento para mi proyecto. En cambio, si le doy un giro a ese proyecto para obtener un producto de alto valor, y no me refiero a alto valor comercial solamente, sino de alto valor, por ejemplo, de información. Es decir, si este proyecto de investigación me está generando información bien importante, valiosa y única, me está dando las herramientas para verificar alguna teoría, para dilucidar algún mecanismo, para obtener un mejor, un mejor proceso para después escalarlo a nivel industrial. Entonces, todo eso es un alto valor. Y otra vez, un producto de alto valor es mucho más fácil de financiar. ¿Okay? Ahora, a nivel industrial, a nivel público, en las empresas y las industrias, esto es aún mayor. ¿Por qué? Porque si yo tengo una industria biotecnológica, necesito obtener un producto comercializable. ¿Por qué? Pues porque de ahí vivo, de ahí como, de ahí produzco. Mi empresa no va a funcionar si no hay dinero en ella. Entonces,
Mi producto comercializable es el que va a alimentar mi cartera. Si yo tengo un buen producto que se comercializa bastante bien, que es popular, que tiene buena calidad, que cumple con muchas expectativas, ok, entonces la gente lo compra. Y cada compra es dinero que entra a la empresa y la empresa sigue funcionando. Si mi producto es bien chafa, no sirve de nada y tiene muy mala calidad, pues a lo mejor me compran una vez y no vuelven a comprarme nunca. Y entonces, ¿qué le va a pasar a mi empresita biotecnológica? Pues obviamente va a cerrar. Entonces, ya sea a nivel primario productivo o a nivel investigación, esta parte es muy importante. Yo necesito hacer viable económicamente un proyecto biotecnológico. ¿Por qué? Porque hacerlo me cuesta. Es decir, a nadie le regalan tubos de ensayo, matraces, fermentadores, peptona, no sé, imagínense todo lo que se podría utilizar en un proceso eh, biotecnológico. Eso a nivel pequeño laboratorio. A nivel industrial, imagínense, no voy a llegar con un productor de caña a que me regale toda el azúcar, toda la sacarosa que voy a poner en mi proceso biotecnológico para que coman mis bichos. Pues me va a decir que no. Y una serie de groserías más por intentar que me regale algo como eso. Entonces, yo necesito comprar sustrato, necesito comprar un bioreactor, necesito pagar a personas que me ayuden en todo el proceso. Entonces, todo un proyecto biotecnológico cuesta. ¿Y de dónde voy a sacar el dinero para pagar todo ese costo? Pues de lo que yo venda, de lo que yo comercialice. Entonces, toda esta parte debe de ser importante. Aunque yo no sea el dueño de la empresa, aunque yo sea un trabajador de esa empresa, funciona igual. Si, por ejemplo, ustedes van a trabajar en un laboratorio dentro de una empresa privada o en la parte de producción dentro de esta empresa privada biotecnológica, pues obviamente si ustedes no hacen bien su trabajo y no desarrollan correctamente alguna de las partes o componentes de este proceso biotecnológico, entonces lo mismo, la empresita no va a funcionar, no se va a obtener el producto, no se va a comercializar y a esa empresa nunca dinero, no va a entrar el dinero suficiente. ¿Qué va a pasar? La empresa va a cerrar y pues ustedes se van a quedar sin trabajo. Entonces, no importa en qué eslabón de toda la cadena productiva ustedes trabajen, siempre hay que pensar en obtener el mejor producto posible. ¿Por qué? Porque con eso ustedes garantizan su trabajo y garantizan la entrada de recursos al proyecto biotecnológico, al proceso biotecnológico. Porque nos guste o no nos guste, en todos los niveles, investigación, producción, lo que sea, siempre se necesita dinero. Nada en este mundo es gratis. Todo hay que comprarlo. Y para comprar necesitamos dinero. Y para tener dinero necesitamos hacer un proceso eficiente. Y más pues a estos niveles. ¿Sí? Si ustedes se quieren dedicar a la biotecnología y poner su propia empresita o participan de una empresa, pues esta parte es bien importante. Y pues es la más difícil en cuanto a diseño y también es la más desconocida o la que menos se toma en cuenta. Y luego por eso pues no es tan exitosa la empresa biotecnológica. O a la larga va a cerrar. ¿Por qué? Pues porque se le olvidó revisar este componente. Ok. Ahora, respecto a eso, chicos, lo siguiente es muy importante. En últimas fechas, ya que se han desarrollado tanto las industrias biotecnológicas, se ha incorporado a estos
a estos procesos biotecnológicos, ya no solamente hablamos de los tres componentes, que son el proceso, el organismo y el producto. Ahora necesitamos incorporar un cuarto componente. Este cuarto componente se basa en la evaluación de la seguridad del producto. Y tan importante es que ahora una rama de la biotecnología justamente se dedica a eso, a evaluar la seguridad de los productos biotecnológicos. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente esta calidad del producto se somete a rigurosos exámenes según las normativas nacionales e internacionales. Es decir, cuando yo tenga este producto biotecnológico, tengo que asegurarme de que es de calidad y de que es seguro, que no va a tener ningún tipo de repercusión ni biológica, ni genética, ni ambiental ese producto. ¿Sí? Que es algo que pues, se ha implementado mucho en los últimos años. Sobre todo, pues, está muy relacionado con pues, evitar, en la medida de las posibilidades, el cambio climático y asumir la responsabilidad ambiental de cada una de las empresas. Entonces, ahora, este cuarto factor es tan importante que se ha convertido en un limitante. ¿Por qué? Porque cada vez las regulaciones, las normatividades, se vuelven mucho más estrictas. Por ejemplo, el uso de transgénicos. Si ustedes tienen un producto biotecnológico utilizando organismos transgénicos o su producto y lo comercializan, la gente lo va a querer comprar, chicos, en el mercado. La gente gusta comprar productos transgénicos. Chicos, ¿ustedes comprarían productos transgénicos? Así si literalmente los anuncian y los comerciales y la mercadotecnia les dicen leche, por ejemplo, una leche de coco, es más, una leche de son intolerantes a la lactosa y tienen que consumir leche. Si en la etiqueta dice leche de arroz transgénico, ¿ustedes la comprarían? Sí. Algunos sí. ¿La mayoría de la gente lo compraría? No. No. ¿No? Incluso hay muchas campañas de muchas ONGs que están en contra de los transgénicos. Entonces, esto quiere decir que cada vez se pone más difícil comercializar cierto tipo de productos porque las regulaciones son muy estrictas. Si no puedes demostrar la seguridad biológica de tu producto, estás en un serio problema. Aunque tu proceso completo con sus tres componentes, el organismo, el proceso como tal y el producto, sean excelentes, si no logras demostrar la seguridad biológica de tu producto, eso jamás lo vas a poder comercializar.
Es más, ni siquiera lo vas a poder producir. ¿Por qué? Porque inmediatamente la normatividad, la legislación va a ir en contra de tu empresita y ¡pas!, te la van a cerrar por estar haciendo cosas que no, en teoría, son seguras. ¿Sí? Entonces, este último cuarto factor es bien importante. Necesitas garantizar y demostrar, que es lo más importante, la seguridad del producto que vas a obtener cualquier proceso biotecnológico. Lo importante es que ahora se ha vuelto una limitante, porque ahora tenemos que cumplir con regulaciones muy estrictas que incentivan todo el desarrollo biotecnológico. Ahora, en el mercado, lo que está más de moda es lo orgánico. Cada vez cosas menos, y tanto así que, por ejemplo, ese tipo de productos se le da un valor agregado. Una leche orgánica te cuesta casi el doble que una leche pues manejada pues industrial normal. Y entonces tenemos que tomar muy en cuenta este último cuarto factor. Y bueno, aquí es importante mencionar que las regulaciones deben de ser realistas y no exigir más de lo que la evidencia científica sugiere. Siempre hay que trabajar esta seguridad en función de preservar y preservar al medio ambiente. Entonces, al final podemos decir que existen 4 componentes de un proceso biotecnológico: el microorganismo, el proceso productivo o el proceso biotecnológico, el producto y la seguridad. Esos son los 4 componentes. Y nosotros debemos de diseñar nuestro proceso tomando en cuenta estos 4 factores. Ahora, vamos a comenzar hablando del segundo factor, chicos, que justamente es todo el entorno industrial. Vamos a comenzar a hablar de este segundo factor, segundo componente, que es el entorno industrial. Para ello, vamos a hablar de las operaciones biotecnológicas en un proceso. De manera global, los procesos biotecnológicos están conformados de la siguiente manera. 1, la producción de la biomolécula, es decir, el producto que yo necesito. Después, el aislamiento y purificación de esa biomolécula. Y tercero, la estabilización del producto final. Entonces, todas las operaciones biotecnológicas se van a centrar en estos 3 parámetros: la producción, el aislamiento y purificación y la estabilización. Ahora, ¿qué rama del saber biotecnológico me va a ayudar a la producción de la biomolécula? La microbiología industrial. ¿Qué rama va a ayudar al aislamiento y la purificación? Los procesos de separación, operaciones unitarias de separación. Y para la estabilización, pues justamente los procesos de estabilización. En la microbiología industrial o biotecnología microbiana, acuérdense que así se conocen la rama, cualquiera de las dos, va a estar incluido el proceso de fermentación y el proceso que me va a dar mi fuente biológica. Y ojo, al proceso de separación y al de estabilización se le conoce como downstream, que seguramente
esta parte la están viendo justamente en su materia de laboratorio que les doy, que es purificación y separación de productos biotecnológicos. Están viendo justamente el downstream, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? Que es la parte que involucra a las operaciones unitarias en el proceso biotecnológico. La parte de ingeniería química que se mete al proceso biotecnológico. Okay. Y entonces vamos a comenzar hablando de este componente de la microbiología industrial, la fermentación. De esta ya vimos la base teórica de cómo funciona desde el punto de vista biológico la fermentación. Ahora vamos a ver en dónde llevamos a cabo a nivel industrial, bueno, y también puede ser a nivel laboratorio, esta fermentación. O sea, ya sabemos biológicamente qué conlleva la fermentación. Ahora vamos a ver en la práctica cómo se lleva a cabo esta fermentación. Ok. Como chicos, los objetivos de la biotecnología o el objetivo principal es obtener productos metabólicos a partir de materiales biológicos. Y entonces, en este sentido, dijimos que la biotecnología va a comprender las dos fases, lo que es la fermentación y la operación de los productos. Ahorita vamos a hablar de la fermentación, pero ya no como proceso de nutrición microbiana, sino ya como proceso biotecnológico. Okay. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento de fermentación? Aquí lo tenemos. Algo importante de mencionar aquí, chicos, es que lo vamos a poner en la letra. El procedimiento de fermentación, chicos, lo vamos a ver como un ciclo. ¿Por qué? Porque aunque tiene un inicio y un fin, nosotros industrialmente lo vamos a estar, las instalaciones, las operaciones unitarias de fermentación van a estar siempre cicladas. Ahora, entonces, y todos los pasos que conllevan la fermentación dependen de una serie de pasos anteriores y también van a alterar o van a tener una repercusión sobre los pasos posteriores. Entonces, todos estos factores involucrados en la fermentación son cíclicos, es decir, dependen unos de otros. Si uno sale mal, pues nuestro proceso completo. Entonces, como es un ciclo, pues bueno, voy a comenzar por algún lado porque tengo que comenzar en algún sitio. Ok, entonces, los procesos de fermentación conllevan el cultivo de microorganismos en condiciones óptimas. Esto va a producir también desencadena en el desarrollo de cepas, ya sea mediante manipulación genética o mediante la regulación del metabolismo. Y esto va a provocar la optimización del medio de cultivo. Y la optimización conlleva el control adecuado de los factores físico-químicos. Pero este control también va a provocar o va a darnos las condiciones óptimas de cultivo. Y así voy a obtener mi producto metabólico. Pero necesito al bicho correcto, pero necesito el medio de cultivo adecuado, pero necesito
controlar los factores físico-químicos. Entonces, si se fijan, todos los componentes del procedimiento de fermentación dependen unos de otros. Por eso lo ponemos como un proceso cíclico, en el que cada uno de ellos influye sobre el resto. Si uno falla, pues todo nuestro proceso de fermentación va a fallar. Ahora, la otra parte, lo que era la recuperación del producto, pues se conoce como procesamiento posterior, de ahí justamente su nombre en inglés, downstream processing. Y este consiste en extraer y purificar los productos biotecnológicos, que frecuentemente son muy lábiles o lavables. Pero esta parte la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en la primera parte, el asunto de la fermentación. Entonces, vamos a ver cuáles son los diseños, cómo se hace el diseño y funcionamiento de un fermentador. Ojo, no nos vamos a meter en fórmulas matemáticas de diseño, porque pues, no es la inferencia de un licenciado en biotecnología. Eso ya lo hará un ingeniero en diseño o un ingeniero en fermentaciones. Y nosotros nos vamos, pero sí es importante que ustedes sepan qué criterios se utilizan para diseñar y qué criterios se involucran en el funcionamiento del fermentador. Y bueno, aquí les puse algunas fotos de fermentadores, pues a nivel planta piloto, más pequeñito, a nivel medio y a nivel bastante grande. Esta foto, chicos, es de una empresa que se dedica a fabricar antibióticos. Y literalmente este es un fermentador para producir antibióticos. Estos, pues también, esta foto la obtuve de una empresa que se dedica a fabricar proteínas, sí, una proteína. Y esta es de una cervecera. Okay, entonces, vamos a comenzar hablando de los criterios que se deben de tomar en cuenta para el diseño de un fermentador. Okay. El primer criterio es que el tanque de fermentación funcione en condiciones asépticas durante muchísimos días. Esto es bien importante. Si se fijan, chicos, son 3 fotografías de 3 procesos completamente diferentes. Uno es al aire libre, otro es en una tipo bodega y otro es en un laboratorio. Pero algo que podemos notar en las 3 fotos es que los fermentadores están en condiciones óptimas. Fíjense el diseño, vean cómo se ve cada uno de estos fermentadores. Se ven dañados, descuidados, sucios, etcétera. No, están en perfectas condiciones físicas. Esto va a garantizar que nuestro proceso sea exitoso. Los fermentadores son la parte más importante, es el corazón de toda industria biotecnológica. Aquí es donde los bichos llevan a cabo la chamba. Aquí obtengo yo el producto. Entonces debo de garantizar que siempre estén en condiciones óptimas para que funcionen en condiciones asépticas la mayor cantidad posible de días. Si puede ser siempre, es mucho mejor, porque así garantizo la calidad de mi producto. Y además garantizo que no haya contaminación por otros microorganismos que no me interesan, pero que se van a comer el producto, el sustrato. Entonces, tenemos que garantizar condiciones asépticas para que no haya contaminación de ningún tipo. Después, chicos, otro criterio en el diseño de los fermentadores es un sistema adecuado de aireación y agitación. Recuerden que los microorganismos necesitan aire, oxígeno específicamente, y ¿para qué agitamos? Para
mantener en contacto al microorganismo con el sustrato que se va a comer y que no se asiente el sustrato, queden los microorganismos en el sobrenadante y entonces pues, los bichos no tengan que comer porque el alimento está sedimentado. O para evitar que se hagan zonas muertas, es decir, zonas donde no haya o suficientes nutrientes o suficiente oxigenación y entonces el proceso biotecnológico se mueva hacia otro método de nutrición o otro metabolismo que yo no. Y necesito un proceso respirativo, que siempre sea respirativo, si necesito un proceso anaerobio, que en todo el tamaño del tanque sea anaerobio. Ahora, a nivel, por ejemplo, a esta escala, chicos, en un laboratorio, pues estos tanques son pequeñitos y son muy fáciles de airear y de agitar. Estos son un poco más difíciles, pero imagínense este tanque, el tamaño conlleva obviamente pues otros retos para el diseño. Aquí tengo que airear y tengo que agitar, pero no va a ser lo mismo que en tanques pequeñitos. Incluso la energía para las bombas de aireación y para los motores de agitación de las paletas, pues no es la misma. Imagínense cuánto voy a gastar aquí en comparación con estos dos. Okay. Otro criterio más, chicos, es el consumo de energía. Como les mencionaba, imagínense la energía necesaria que va a gastar la empresa para mantener este fermentador funcionando, para que aquí adentro estén las condiciones de oxigenación, temperatura, agitación, etcétera. Es decir, todo lo que el bicho necesita que esté en condiciones óptimas. Hasta las bombas para lograr que aquí primero entre todo el sustrato, que agite todo el sustrato, se alimente todo el oxígeno necesario. Pues eso, esas bombas gastan un montón de lana. Los motores para agitar todo este volumen de medio de cultivo, de caldo de cultivo, lo mismo, gasta un montón de energía. Entonces, y bien importante, la energía cuesta. Entonces, por eso necesito mantener el consumo de energía lo más bajo que se pueda. Ahora, los fermentadores deben tener un sistema para el control de pH. Acuérdense que el pH es uno de los factores físico-químicos que intervienen en el crecimiento microbiano. Necesito tener un sistema para control de pH. Y de nuevo, no es lo mismo mi sistema aquí que en un tanque medio que en un tanque gigante. Entonces, el escalamiento conlleva mucho más retos a nivel pequeñito que a nivel gigante. Okay. Ahora, también los fermentadores deben tener un sistema para la toma de muestra. ¿Por qué necesito tomar muestras en mi proceso biotecnológico, chicos? Uno, para saber si la biomasa se está desarrollando y creciendo de manera correcta, si se está llevando a cabo el metabolismo y para ver si se está produciendo el producto, vale la redundancia, en la velocidad, es decir, en la mu que yo necesito. Y también ver cómo anda mi sustrato y cómo anda mi rendimiento de sustrato. Es decir, las muestras me van a ayudar OS, YS, mu, etc. N, N0, etc. También tenemos que tener un sistema para el control de la temperatura. Acuérdense que el metabolismo oxidativo produce mucha energía, no solamente química ATP, sino también produce energía en forma de calor. Y otra vez, a nivel laboratorio, a nivel pequeñito, pues el calor es leve, pero imagínense
la cantidad de bichos, de microorganismos que hay en este tanque. Y todos estos están produciendo un poquito de calor. Entonces imagínense la temperatura que hay al interior de este tanque. Aunado a que está la intemperie por su tamaño. Entonces, si está en un lugar frío y yo necesito que mis bichos trabajen a una temperatura más tibia o calientita, pues necesito ver la manera de calentar el tanque. O al revés, ¿qué tal si mi empresa está en un lugar muy cálido y mis bichos necesitan temperaturas templadas? Ah, pues yo necesito mantener frío el tanque. Entonces necesito un sistema de calentamiento o de enfriamiento. Chicos, dudas, preguntas hasta el momento. No, maestra. Todo bien. ¿Todo bien? Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, les dejamos aquí y los veo la próxima semana. El lunes no hay clases, entonces los veo hasta el jueves. Disfruten mucho del puente y cuídense mucho. Gracias, maestra.